Llegamos al penúltimo equipo de nuestra lista, el segundo en el Mundial, Ferrari. La lucha por el Mundial de Fórmula 1 empieza con el segundo clasificado del Campeonato de Constructores, una escudería Ferrari que por segundo año consecutivo fue la encargada de frenar el dominio de Mercedes, pero fracasó en el intento. El equipo de Maranello tuvo un buen arranque de temporada y durante un tiempo parecía que podría romper la racha plateada, pero varios errores por parte de equipo y pilotos acabaron por traer el mismo resultado que el año anterior. La historia de Ferrari en años recientes parece a veces el cuento de nunca acabar, aquello de este año sí, parece hecho para los italianos. Pero la realidad es que desde 2014 prácticamente en cada temporada han ido hacia arriba en conjunto. Del desastre de 2014 del primer año turbo a 3 victorias en 2015 antes del tropiezo de 2016, que sirvió como despertador de la Ferrari que pudo pelear por el título los 2 años siguientes. En 2018 tuvieron días muy fuertes y si eso es una señal de su futuro, este puede ser muy bueno. En tiempos recientes Ferrari ha podido pelear con Mercedes gracias a un chasis eficiente y un motor con buen rendimiento. En momentos concretos pueden haber estado por delante de sus rivales en una de estas áreas, pero si por algo ha brillado Ferrari es por el trato de los neumáticos que les ha permitido pelear en carrera cuando en clasificación no era posible. Lo único que falta es más consistencia durante el año. Como viene siendo habitual en los últimos años, Ferrari estuvo fuerte en la pretemporada, aunque a nadie se le escapaba que no eran necesariamente los favoritos. El SF71H era un coche competitivo en carrera y lo demostró con una elegante victoria en Australia, aunque tuviera tintes estratégicos que mostraban que en velocidad pura estaban aún a medio paso por detrás de Mercedes. La batalla se mantuvo durante la primera mitad de la temporada, con Sebastian Vettel aguantando el tipo hasta que la presión le hizo bajar los brazos. Después de empezar el año con 2 victorias, la tercera no llegó hasta la 7ª carrera del año, y al llegar el parón veraniego, sus triunfos eran 5 de 13 carreras disputadas. Bueno, pero insuficiente para Vettel. Nada que añadir de un Raikkonen que generalmente cumplió con las expectativas antes de regalarle al mundo de la Fórmula 1 una esperadísima victoria después de más de 5 años y medio de espera. Al final 571 puntos totales para lograr el subcampeonato de constructores, por detrás de Mercedes. Por cuarta temporada consecutiva, Ferrari tuvo en sus coches a Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen. Se trata de una alineación probada, correcta, pero llevada hasta el límite. Poco más se podía hacer con estos dos pilotos que no se hubiera hecho ya en el pasado, por lo menos sin un coche más competitivo. Ambos se llevan bien fuera de la pista, provocando quizás que ambos fueran algo complacientes. El equipo estuvo generalmente centrado en el alemán, pero con un enfoque algo más justo que en 2017. Se perdieron puntos respecto a una Mercedes muy centrada en su candidato. Ferrari tiene el honor de ser el único equipo de la temporada 2018 de Fórmula 1 en haber situado a sus pilotos siempre en Q3 gracias a un Vettel y a un Raikkonen que minimizaron los problemas en las sesiones clasificatorias. De esta forma, cada uno de ellos tuvo un total de 21 apariciones en la Q3. Los resultados en sí fueron algo más variados. Vettel obtuvo un total de 5 poles, mientras Raikkonen se quedó con solo una. Eso sí, esa pole de Raikkonen fue la vuelta más rápida de toda la historia de la Fórmula 1 en Monza. Y en 3 ocasiones los coches rojos coparon la primera fila de la parrilla. La comparativa entre los dos pilotos trae un 15-6 a favor de Vettel en parrilla, que se convierte en un radical 17-4 si nos fijamos en las posiciones de quali, sin sanciones. La media de Vettel es la segunda mejor de la parrilla con un 2,86, mientras Raikkonen es tercero con un distante 3,76. De hecho, la diferencia media entre ambos es de 256 milésimas a favor del tetracampeón, tratándose de la tercera mayor diferencia entre todos los equipos. Y eso que hay que considerar que Raikkonen estuvo relativamente fino los sábados esta vez. En líneas generales, Ferrari sufrió los sábados con un coche que no les permitía pelear en velocidad pura con Mercedes. Aunque ocasionalmente lograran dar un susto, a menudo estaban más preocupados de los Red Bull que de batir a las flechas de plata. Aún así, el coche dio algunas señales de velocidad muy interesantes que sus pilotos supieron aprovechar de forma digna. El punto fuerte de Ferrari fue la carrera, pero donde deberían haber brillado más. A lo largo del año, los coches rojos abandonaron solo, entre comillas, en 5 ocasiones, pero esas fueron demasiado decisivas en varios casos. Quizás más importantes acabaron siendo las carreras en las que los coches sobrevivieron sin abandonar. Fueron 2 abandonos más que Mercedes. Lo cierto es que por norma general, en abandonos, el Ferrari se comportó y solo decepcionó a Raikkonen en este aspecto en 2 ocasiones en todo el año, en Barcelona y en Abu Dhabi. Todos los demás abandonos llegaron por situaciones evitables: la rueda suelta en Bahrein, la salida de pista en Hockenheim, el accidente en la salida de Spa. Muchos puntos perdidos, sobre todo para el segundo piloto de la escudería, que bien podría haber optado
candidato incluso al subcampeonato, viendo cómo fue la temporada. En cualquier caso, después de los problemas técnicos sufridos en la parte decisiva de la temporada 2017, debería considerarse un éxito que los coches italianos fueran más fiables la siguiente temporada. Al término del año, Ferrari puntuó en la totalidad de los grandes premios disputados, sin terminar una sola carrera fuera de los puntos. Vettel sumó 320 puntos en total por 251 de su compañero Raikkonen. Pudieron ser más en ambos casos y por muchos motivos. El primer piloto del equipo ganó tantos puntos por sus grandes actuaciones como los perdió luego por esos errores y esos trompos evitables. El segundo piloto hizo su trabajo, quizás faltándole en ocasiones algo más de velocidad para poder ayudar al equipo a pelear por el campeonato de constructores. En comparación con los sábados, los domingos tuvieron una historia bastante distinta en cuanto al duelo entre los dos pilotos. Vettel terminó por delante 12 veces por 9 de Raikkonen, aunque este número se convierte en un 8-8 cuando se eliminan los abandonos de la ecuación. De hecho, la posición media es muy distinta a la de las sesiones clasificatorias, y aunque ambos mantienen su segundo y tercer puesto, que es igual a la media del sábado, y el resultado del Campeonato del Mundo de Pilotos, la diferencia es mínima. Mientras Vettel tiene un 3,15, Raikkonen le sigue con un 3,24, y teniendo en cuenta sus posiciones de partida en parrilla, el finlandés fue bastante eficiente. Es innegable que Kimi Raikkonen tuvo un año relativamente positivo, salvo alguna ocasión en la que priorizó el bien del equipo al suyo, pudo correr a su ritmo, marcar la pole más rápida de la Fórmula 1 y lograr una victoria súper popular en Austin. Cierra su capítulo como piloto de Ferrari con ese esperado triunfo que le sitúa como el piloto finlandés más laureado, una victoria más que Mika Häkkinen. Y sobre Sebastian Vettel es una historia aparte, pero combinó grandes actuaciones con errores que no deberían llegar de la mano de un tetracampeón. Si quiere igualar a Lewis Hamilton en número de títulos, deberá aprender a gestionar esas situaciones más complicadas. La reciente pretemporada repitió una historia muy parecida a la de 2018 para Ferrari. El nuevo SF90 es obviamente competitivo, siendo el más rápido de los test de Barcelona, pero es imposible saber a estas alturas si el Mercedes está por delante o por detrás. El sentido común dice que veremos una historia parecida a la del año pasado, pero ¿y si Ferrari y Vettel han aprendido la lección? Después está la incógnita de Charles Leclerc, el nuevo recluta de Maranello. En teoría no debería pelear por el título, pero viendo su progresión cualquiera se atreve a descartarlo. Para Ferrari llega un año decisivo. Como dicta la tradición, a la tercera va la vencida, así que este año sí, o no. Y hasta aquí el repaso de Ferrari. En el próximo y último vídeo toca hablar del equipo Mercedes. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.